Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde mandarnos su tweet al @EcoTVPanamá. Rendición de cuentas y declaraciones patrimoniales. Nos encontramos con el licenciado Juan Antonio Tejada. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal, bienvenido. Ricardo? Gracias. Ex defensor del pueblo y puro ex, como dicen, ex fiscal. Fiscal superior, y correcto. abogado en Así materia penal, civil, entre otras ramas del derecho. Empecemos por el artículo 304 de la Constitución, para entender un poco qué es esto de la declaración patrimonial a la que están obligados ciertos funcionarios, en qué consiste y qué tendría en mente el constituyente cuando se redactó esta obligación del artículo 304, que no hace más que enumerar una serie de funcionarios del presidente de la República hacia abajo que están obligados a presentar una declaración patrimonial al inicio de su gestión y al final de su gestión. Veamos específicamente qué dice el artículo. Vamos a tratar de pasarlo rápido. Básicamente, el presidente y el vicepresidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales ordinarios y especiales, el Procurador General de la Nación, el de la Administración, los jueces, ministros, Contralor General de la República, Presidente de la Asamblea, magistrados del Tribunal Electoral, seguimos a la siguiente, magistrados del Tribunal de Cuentas, Fiscal General Electoral, Defensor del Pueblo, directores generales, gerentes o jefes de entidades autónomas, los directores nacionales y provinciales de los servicios de policía, empleados o funcionarios públicos de manejo, ojo, esto alcanza a una serie de funcionarios importantes, conforme al Código Fiscal, deben presentar al inicio y al término de sus funciones una declaración jurada de su estado patrimonial, la cual deberán hacer mediante escritura pública en un término de 10 días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y 10 días hábiles a partir de la separación. 10 días hábiles a partir de la separación es precisamente hoy. El notario realizará esta diligencia sin costo alguno. Esta disposición tiene efectos inmediatos sin perjuicio de su reglamentación por medio de la ley. Licenciado Tejada, ¿cuál es el espíritu de esta norma? Bueno, yo más que el espíritu, yo diría que el texto es muy claro. Está claro. O sea, pocas veces nos encontramos con un texto donde no hay espacio para el debate. El constituyente lo que aspiraba era que los funcionarios de más alto nivel, aquellos que tenían que ver con la administración de los recursos estatales, con su destino, pusieran en blanco y negro el patrimonio con el cual entraban a la gestión pública y con el cual salían, con el propósito claro de transmitir un mensaje de transparencia, un compromiso de transparencia en su gestión pública. Y con el propósito, diría yo, ulterior, de efectivamente visibilizar que no habían hecho mal manejo de esos recursos, que no se habían enriquecido de manera ilícita. Eso es la orientación del artículo constitucional fundamentalmente. Veamos ahora cómo se hace esto. Hay una ley, y creo que también tenemos el artículo en pantalla, el artículo 3 de la ley 56, ley 59 de 1999, no está todo el título ahí, pero precisamente es una ley que desarrolla el artículo 304 de la Constitución, y en su artículo 3 establece que el notario ante quien se presente la declaración jurada de estado patrimonial realizará esta diligencia sin costo alguno, y viene la parte relevante, y deberá conservarla en su protocolo. El protocolo que se guarda precisamente en las notarías. Esta norma debe interpretarse, o debemos interpretarla o verla en concordancia o en relación con ciertos artículos del Código Civil que precisamente establecen lo relativo al notariado. No había terminado, disculpen, el artículo 3 de la ley 59 todavía, continúa diciendo: el servidor público declarante deberá enviar copia auténtica de su declaración a la Contraloría General de la República. El servidor público declarante, es decir, va a la notaría, el notario lo incorpora al protocolo y el funcionario que declara lleva una copia auténtica a la Contraloría,
y el Ministerio de Economía y Finanzas y las autoridades jurisdiccionales podrán solicitar al respectivo notario copia auténtica de la declaración del servidor público de que se trate para los efectos legales pertinentes. Desmenucemos un poco. Bueno, Está clarito también. tanto el artículo que acabas de dar lectura, Ricardo, como el artículo constitucional destaca de manera muy clara de que esta declaración se hace en escritura pública. Si se hace en escritura pública, podemos entender que había una intención del constitucionalista y del legislador de que el documento de declaración patrimonial fuese público. Pues claro, fuera a los ojos del... Porque tal como has referido, en el Código Civil hay toda una normativa. Vamos a ver las normas del Código Civil. Vamos, para que veas y buscamos la hilación. Hacemos el enganche completo. Inmediatamente. Veamos las normas del Código Civil que se tienen que interpretar o leer en concordancia con los artículos anteriores. El 1715 del Código Civil sobre el notariado nos dice que la recepción, extensión y autorización de las declaraciones, actos y contratos a que las personas naturales o jurídicas deban o quieran dar autenticidad y constancia públicas, conforme a la ley, están a cargo del notario público. Los instrumentos que se otorguen ante notario y que éste incorpora en el respectivo protocolo son instrumentos públicos. Deberán, por tanto, pasar u otorgarse ante notario los actos y contratos que la ley exige que consten en instrumento público. Claro, pero el artículo creo que 1752, no sé si lo tienes ahí a mano, Ricardo, es mucho más claro. Y el artículo 1752 da constancia de que cualquier persona puede solicitar pedir copia, sí, efectivamente, de los protocolos en las notarías. El 1752 complementa aún más los artículos leídos. Sí, lo complementa y lo visibiliza. Porque es el que establece que cualquier persona puede solicitarle a un notario copia de un documento que repose en el protocolo. Es correcto, así es. Entonces, si hacemos el hilo completo, la declaración patrimonial entraría dentro de esos documentos. La declaración jurada patrimonial, a razón de lo establecido en el 304 y las normas que bien acabas de darle lectura, visibilizan pues que no hay secreto o no debe haber secreto oficial alrededor pues de la información contenida en estas declaraciones. Eso fundamentalmente. Y es que sería un contrasentido realmente que el constituyente o el legislador haya identificado la naturaleza pública del instrumento a la cual tienes que dar fe de tu declaración y después reservarse ese documento de manera privada. Sí, porque realmente los panameños no sabemos qué ocurre con este sobre donde está la copia auténtica en la Contraloría. Bueno, la mayoría de los panameños no, pero sí sabemos lo que ocurre y hace un par de días... Sabemos qué ocurre, no sabemos qué ocurre con las declaraciones. Sí, claro, los archivan, los meten en un archivador y no pasa absolutamente nada con estas declaraciones juradas patrimoniales y es una pena realmente, Ricardo, porque tal como bien destacábamos en un programa anterior, las declaraciones juradas patrimoniales hoy por hoy se convierten en pieza clave en la lucha contra la corrupción, fundamentalmente contra uno de los ilícitos de mayor preocupación ciudadana. Estamos hablando del enriquecimiento injustificado, que se traduce en el eslogan que bien manifestaba en su momento electoral Ricardo Martinelli y que la gente conoce muy bien, de que entran pobres y salen millonarios. Es que precisamente hacia allá creo que me gustaría llevar la próxima pregunta o el próximo tema. Okay. Supongamos que tenemos este hilo completo entre la obligación constitucional y la publicidad de las declaraciones patrimoniales. ¿De qué sirve o cómo podría ser una pieza, ya en la práctica, cómo podría ser una pieza que nos lleve a demostrar que hay enriquecimiento justificado esta declaración patrimonial? Porque, por otro lado, el licenciado Tejada, los que tenemos alguna relación con el derecho sabemos que los abogados son expertos haciendo, y bueno, y algunos asesores también fiscales, esquemas complicados para las telarañas de patrimonio. Entonces, pensar que un funcionario va a declarar un patrimonio de $500,000 a la entrada y que va a ir voluntariamente a declarar 5 millones de dólares a la salida, no parece muy creíble. Entonces, me gustaría entender y tal vez explicarle un poco a la audiencia que si esto es necesariamente así
o si también el tema físico de ostentar riquezas y ostentar patrimonios podría entrar en cotejo con las declaraciones iniciales. Bueno, lo primero que tenemos que presentar es que todas esas estructuras a las cuales hace referencia, fundaciones, sociedades, fideicomisos, no están creadas para cometer ilicitudes. ¿No están creadas para? No están establecidas para cometer ilicitudes. Ah, no, por supuesto que no, ¿Okay? Estamos claros. Eso es lo primero. Lo segundo es que la sola falsedad u ocultación de patrimonio en la propia declaración, que es jurada, Ya de por sí es otro... de por sí es un delito. Ya no es necesario que te hayas enriquecido injustamente, sino que la ilicitud que estás cometiendo es falsa declaración, que es un delito. Eso hay que tenerlo muy, muy presente para, de alguna manera, no descuidar la importancia de las declaraciones juradas patrimoniales y sobre todo de aquellos funcionarios enlistados en el 304 que deben hacer esa declaración a ciencia y paciencia. Extremadamente importante. Estamos conversando con el licenciado Juan Antonio Tejada sobre rendición de cuentas y particularmente declaraciones patrimoniales. Vamos a continuar el tema después del cambio. Ya volvemos. Eco 360.